Vacunas anti-COVID solo protegen al 40% la transmisión del virus debido a variante Delta. Esto lo está reconociendo el día de hoy, 25 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud. La variante Delta del coronavirus redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó el jefe de la OMS. No lo está diciendo un portal conspiranoico, no es una conspiración, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas solo protegen al 40% de la transmisión del virus. Esto explica las estadísticas que estamos teniendo, como por ejemplo en Alemania, que está teniendo cifras récord. De hecho, el día de hoy tuvo un nuevo récord de contagios el país hermano en Alemania, con 79,000 casos nuevos de COVID. Y me podrían decir, bueno, sí, las vacunas ayudan pues a reducir la mortandad, pues en teoría, pero vean las estadísticas de mortandad de Alemania. Desde el comienzo de la nueva ola, aquí podemos ver desde septiembre hasta la fecha, pues ha habido un aumento también de las defunciones en Alemania. Y me podrán decir, bueno, pero es que son los que no se han vacunado. No es así, eso es falso. Aquí tenemos esta publicación del diario AS. El 35% de hospitalizados en Reino Unido ya se había vacunado. Esto coincide pues con las estadísticas que tenemos. No es una conspiración, nuevamente lo reitero. Esto lo está publicando la Agencia de Seguridad Pública del Reino Unido. El 35% de hospitalizados con la variante Delta ya se había vacunado. Y me podrán decir, bueno, no se mueren. Pues aunque no se mueran, están ocupando camas de hospital y están saturando la infraestructura hospitalaria del Reino Unido con todo y vacuna. Así que es un error, es un pésimo enfoque, es una pésima estrategia el hecho de querer castigar a las personas que no se han vacunado. Como lo hemos dicho, es matemáticamente incoherente que existan más contagios que cuando no existían las vacunas. Y aquí lo está diciendo, si bien las vacunas ofrecen altos niveles de protección, no tan altos el día de hoy, la propia OMS ha dicho que solamente al 40%, solamente ofrecen protección del 40% a la transmisión, no son efectivas al 100% y no evitarán el contagio por COVID pues por todo el mundo. Mientras la OMS reconoce que las vacunas no son tan efectivas como nos dijeron, la Unión Europea, en Europa, el pase sanitario gana terreno de manera internacional, pero principalmente en la región europea. Los pioneros son Dinamarca, Hungría y Austria. Atención con Austria, que es bastante rígido y bastante estricto esto del pase sanitario. Y lo mismo quiere hacer Francia, y próximamente Nueva York reserva el acceso a determinados lugares públicos perdón, a las personas vacunadas. Pero es que es absurdo si la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo que las vacunas no son efectivas, menos de la mitad de porcentaje de efectividad tienen, y si te están diciendo que el 35% de los hospitalizados ya estaban vacunados, de nada sirve estar premiando a la gente vacunada, porque de todos modos, aún los vacunados siguen propagando el virus y siguen cayendo en hospitalización. Entonces, mientras los gobiernos traen una narrativa, pues la ciencia nos está diciendo otra cosa contraria. Y esto es lo que, por ejemplo, en Irlanda, el pase sanitario solo es necesario para acceder a las salas de restaurantes y pubs. En Francia, el pase sanitario comenzó a ser obligatorio el 21 de julio para entrar a establecimientos culturales y de ocio. A partir de más de 50 personas, pues con 10 personas vacunadas que uno de ellos tenga el virus, pues ya con eso tienen con todo y pase sanitario para seguir propagando el virus, la enfermedad. En Alemania y en España, las regiones tienen la competencia para establecer este tipo de medidas. En Galicia se introdujo el pase sanitario para acceder al interior de bares,
restaurantes y discotecas. En Alemania, dependiendo del estado, es posible que se requiera un certificado de vacunación para acceder a hoteles, gimnasios y cines. Pronto será lo mismo en Nueva York y Quebec. Pero vamos a ver cómo están los contagios en Alemania. Con todo, con todo y los dichosos pases sanitarios, pues aquí podemos ver en comparativa desde el inicio, tienen récord diario de contagios con todo y pases sanitarios y con todo y que Alemania es uno de los países que tiene mayor tasa de vacunación. Aquí lo está mostrando la estadística. Actualmente tienen al 70% de su población con un esquema completo de vacunación. ¿Cómo puede ser que si solamente 3 de cada 10 no se han vacunado, no es matemáticamente coherente que de esos 3 de cada 10 que no se han vacunado, pues sean culpables de que tengan cifras récords, que tengan más contagios que cuando no existían vacunas? Y vamos a ver también los casos, las estadísticas de Francia. Vamos a ver cómo anda Francia. Pues lo mismo, una tendencia a la alta. Si bien en Francia ya tuvieron un pico, un segundo pico y un tercer pico, pues en este momento están superando los números del tercer pico anterior y acercándose pues de manera muy significativa, vamos a ver los 30 días, vean, la tendencia exponencial al alza en los contagios, 32,000 casos el día de hoy. El día anterior 30,000, ahora 32,000, con todo y restricciones y pases sanitarios y castigar a los que no se han vacunado, pues con todo y eso Francia está al alza en un nuevo repunte y se perfila para tener los números récords que está teniendo Alemania, otro país que ha impuesto pues desde hace mucho los pases sanitarios. Francia, vean la tasa de vacunación de Francia, 76% de la población vacunada. Prácticamente el 80% de la población ya cuenta con un esquema completo de vacunación y aún así tienen tendencia al alza en su propagación de virus. Así que esto de querer imponer restricciones a las personas, solamente a las personas que no se han vacunado, pues es un enfoque completamente equivocado, es una política errónea. Las restricciones y las medidas sanitarias deben de aplicarse de manera general a toda la población, independientemente de que si se han vacunado o no, porque como lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, las vacunas solamente protegen 40% la transmisión del virus. Así que aunque estés vacunado, sigues transmitiendo el virus. Aunque estés vacunado, 35% de hospitalizados en Reino Unido ya estaban vacunados. Es decir, esto lo está dando a conocer la OMS el día de hoy, 25 de noviembre. Todavía hasta el 18 de noviembre aparece esta información. Alemania endurece las restricciones para los no vacunados. Es que así, vamos a ponerlo así. Aunque tú encierres en su casa y no dejes salir de su casa a esos 3 de cada 10 que no se han vacunado, aún así seguirá habiendo propagación, por lo que está diciendo la OMS. Así que los países europeos deben de dar pues marcha atrás a todo este tipo de medidas, de querer castigar únicamente a los que no están vacunados. No, no, no. Las restricciones y las medidas sanitarias deben ser parejas para toda la población, independientemente de que si tienen vacuna o no. No tiene nada que ver vacunarse o no con la propagación del virus y con la ocupación hospitalaria. Aquí están las estadísticas, aquí están los números, están los estudios científicos que lo están diciendo y está la propia OMS reconociéndolo, ¿no? Hay datos que sugieren que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas protegían un 60, pero con la variante Delta cayeron a 40. ¿Se acuerdan al principio de que aparecieron las vacunas? Cómo las empresas farmacéuticas, los medios de comunicación, todo mundo decía y aseguraba que no, que estas vacunas tienen un porcentaje de eficacia mayor al 96%, 90%, nos decían. Luego se redujo al 60%. Y ahora ya la OMS declara de plano, como decimos en México, de plano, 40% nada más. A este 40% súmenle que a los 4 meses de haberse recibido la segunda dosis, a los 4 meses baja el número de anticuerpos que da la vacuna y a los 6 meses baja todavía más. Es decir,
Del hipotético 96% de eficacia, redúcelo al 60%, luego redúcelo al 40%. Ese 40% de protección a los 4 meses se reduce, digamos, al 30%. A los 6 meses tienes 20% de protección. Es prácticamente como si no estuvieras vacunado. Y los países, los gobiernos se están enfocando en castigar a los que no están vacunados, en restringir a los no vacunados. Pues es que es prácticamente lo mismo en estas fechas, estar o no estar vacunado después de los 6 meses de vacunación, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo estar vacunado o no, y así lo muestran las estadísticas, no lo digo yo. Aquí están los números, casos nuevos, vamos a ponerlo desde el inicio, en Francia, tendencia al alza. Vamos a ver los números, por ejemplo, de Alemania otra vez. Vean, Alemania es completamente claro lo que estoy diciendo. Tienen cifras récord, diario tienen un nuevo récord de contagios, con todo y vacunas y con todo y restricciones y pases sanitarios. Vamos a ver el caso de Grecia. Vamos a ver que es lo mismo, vean, una, una tasa de contagios récord en Grecia, a pesar de que también existe una alta tasa de vacunados y existen pases sanitarios. En un video anterior estuvimos hablando de una nueva variante con, según los investigadores, la catalogan como mutaciones horribles que esta variante sería totalmente resistente a las vacunas. Bueno, pues si vean el caso de Bélgica, por ejemplo, tuvieron un pico, después llevaron muy bien la pandemia, ahí la población belga pues lo sobrellevó muy bien y a partir del 17 de octubre se disparó la pandemia. Vean aquí incluso las rayitas de aquí de la estadística pues llegan a tope, teniendo más allá de 23,000 casos diarios en Bélgica. Busquen las estadísticas, vean la información, no hace falta nada más que googlear, como es el verbo ya castellanizado, googlear, para que nos demos cuenta la situación que está ocurriendo en los países europeos y que se puede trasladar esta situación a Latinoamérica, al contexto latinoamericano. Vean, la República Checa, lo mismo, casos récords de contagios, y vamos a ver cómo está la mortandad en República Checa. Vean, nos están diciendo que las vacunas salvan vidas, ok, sí, correcto, pero actualmente en la República Checa pues está teniendo una alza exponencial en las muertes. De acuerdo a esta estadística, vean cómo hubo oleadas de mortandad, después bajó, hubo una cama donde bajó la estadística y otra vez está al alza, prácticamente ya como estaba al principio. Y vamos a ver cómo está la vacunación de la República Checa para que pues podamos comparar y así lo pueden hacer con cada uno de los países europeos. Ya la tendencia está muy clara, tan clara que la propia OMS tuvo que salir a reconocer pues lo evidente, ¿no? Lo que todo el mundo estamos viendo. No es una conspiración, no se trata de aquí de inventar ni de decirle a nadie que se ponga o no se ponga nada. Si tú quieres poner una vacuna, adelante, póntela. Vas a tener 4 meses de inmunidad y de seguridad, pero tienes que estar consciente que estas vacunas no dan una inmunidad total y absoluta y perpetua. Tú te pones una vacuna, no vas a estar protegido el resto de tu vida. Vas a estar protegido de 4 a 6 meses y después de los 6 meses, pues a intensificar los cuidados, a seguirte cuidando. Vean la vacunación en República Checa, 60%. Quizá no es tan alta, ¿no? Como en Alemania, como en Reino Unido, pero pues solamente 4 de cada 10 personas no están vacunadas en República Checa y con eso es suficiente para romper el récord de contagios. Aquí lo tienen. ¿Qué otro país quieren ver? Digo, a mí ya prácticamente quieren ver un país al azar, no sé, vamos a ver Países Bajos, ¿no? Ah, que aquí en el buscador de, de Google no está como Países Bajos, debe estar como Netherlands. Caribe, Netherlands. Caray, no lo encuentro. No lo encuentro, Netherlands. Bueno, vamos a ver otro país europeo, vamos a ver cómo está Finlandia. Pues lo mismo, vean la tasa de propagación de Finlandia, es decir, este escenario europeo va a ser cuestión de algunos meses para que se traslade al contexto latinoamericano y yo quiero ver a los gobiernos latinoamericanos enfrentar una situación así. Vean el caso de Finlandia, 77% de la población
ya está vacunada y con una dosis completa el 72%. Es decir, en Finlandia solamente lo mismo. 3 de cada 10 personas no están vacunadas en Finlandia y aún así tienen cifras récord de contagios como nunca las tuvieron durante todo lo que es la pandemia, todo lo que va de la pandemia, pues Finlandia se encuentra en números récords. De nada va a servir, insisto en esto y para concluir, de nada va a servir castigar y restringir a los que no se han vacunado. Si de todos modos los vacunados siguen propagando el virus y siguen ocupando camas de hospital, así te vacunes o no. Lo que deben poner la atención los gobiernos es en la fecha en que las personas se han vacunado. Vean otro país europeo, Eslovaquia, con cifras pues altas para la población que tienen, arriba de 13,000 casos diarios. Eslovaquia está en la misma situación, cifras récords de contagios. Y vamos a ver cómo está su vacunación. Cada uno de los casos y las estadísticas confirman lo que les vengo diciendo. De nada va a servir ponerle restricciones a los que no se han vacunado si de todos modos, con todo y vacuna, te puedes enfermar, puedes transmitir el virus, que eso es lo primordial, sigues transmitiendo el virus y puedes ocupar una cama de hospital, que eso ayudará a saturar la infraestructura hospitalaria. Eslovaquia tiene 40% de vacunación, podríamos decir que es bajo y mucha gente podría inclinarse a culpar de esta situación pues a la mitad de personas que no se han vacunado, pero es que es matemáticamente incoherente que tengas más infectados que cuando no tenías vacunas. O sea, si el 100% de la población no está vacunada, pues claro, tienes una pandemia exponencial. Pero si 50% de la población ya está vacunada y tienes cifras récord, tienes cifras inéditas en los contagios, pues algo no checa. Matemáticamente algo no checa. Y si tú quieres restringir solamente a los que no se han vacunado, pues tarde va a ser cuando se den cuenta que es una política completamente equivocada. Así que pues los países europeos tienen que pues ponerse a reestructurar sus políticas y a reestructurar sus pases sanitarios, a reestructurar su estrategia de combate a la pandemia, porque no va a funcionar, así como lo están planteando, no va a funcionar, y te lo dicen las estadísticas. Vean, Croacia, otro país que está en cifras récords de contagios, arriba de los 7,000, de los 6,000, está en cifras, en un aumento de contagios verdaderamente exponencial. Vean las cifras de Croacia. Y si nosotros vamos a ver la vacunación de Croacia, tal vez nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿no? Solamente la mitad está vacunada y el pensamiento más simplón y más ramplón de inmediato señala a los que no están vacunados, pero es que es matemáticamente incoherente. Croacia tiene igual 50% de su población vacunada. ¿Qué va a hacer? Y ya para concluir, ¿qué va a hacer, por ejemplo, de mi país, México, cuando tengamos este escenario europeo? Vean el caso de México. Si ven, tenemos una tendencia a la baja, pero no es una tendencia consistente y lo ha dicho el día de hoy el propio secretario de Salud de México. Nos está diciendo que ya hay indicios de una cuarta ola de COVID en México, que si bien la tendencia es a la baja, ya existen indicios de que comenzará a revertirse esta tendencia a la baja para volver a subir y pues presentarse el escenario europeo en México. Vean, aquí en México tenemos una tasa de población incluso mayor a la que tiene Croacia, a la que tiene Eslovaquia en porcentaje. 59% de la población ya tiene una dosis y 50% ya está vacunada con un esquema completo. Países que tienen estas estadísticas de vacunación similares, pues están teniendo un nuevo récord diario de contagios. Alemania, Eslovaquia, Grecia, el caso que acabamos de ver, Bélgica, Croacia, en fin. Y México no ha tenido los niveles bajos de estos países. Actualmente México está en el promedio de los 2,500 casos diarios y el propio secretario de Salud ha dicho que esto se va a revertir. Así que esto de los pasaportes COVID
cerrarle la vida a los no vacunados, la estrategia europea para frenar las infecciones está completamente mal enfocado, mal planteado, es un error. Yo creo que estas políticas de restricción para los no vacunados, enfocarte en castigar a los no vacunados, pues es un terrible error, es un enfoque equivocado, es una estrategia equivocada y en su momento se va a ver el grave error que están cometiendo todos los países europeos que se están alineando a estas políticas restrictivas a los que no se han vacunado. Ya para concluir, y si llegaron a esta parte del video, voy a leer esta columna que me parece muy interesante de Infobae. A pesar de que Infobae es un medio completamente apegado a la derecha, pues vamos a darle una lectura a lo que escribe Juan Dillon, articulista de Infobae. Algunas restricciones para evitar mayores riesgos de cierres ante las Navidades. Esa es la decisión de varios países de Europa para frenar la sorprendente propagación de contagios por coronavirus. En todos los casos, los gobiernos llevan varios días estudiando el alcance de las medidas para la toma de decisiones respecto a estas restricciones, luego de que los distintos asesores científicos y sanitarios elevaran sus recomendaciones. Pese a los movimientos contra las restricciones, Europa debe tomar medidas urgentes ante la nueva ola de COVID-19, estimó una agencia de la Unión Europea el miércoles, al día siguiente de una advertencia de la OMS sobre el riesgo de otra masacre este invierno. Bueno, es decir, masacre se refiere a otra nueva oleada del COVID. Con más de 2.5 millones de casos y casi 30.000 muertes registradas en la última semana, Europa es con mucho la región del mundo más afectada por la pandemia, según datos oficiales recopilados por AFP. Y la tendencia sigue en aumento, especialmente en los países con las tasas de vacunación más baja. Ojo aquí, esto no es completamente cierto. Alemania tiene una tasa de vacunación altísima de casi del 75% y aún así tienen estos números récord de contagios. El martes, la rama europea de la OMS se alarmó por el agarre del COVID en Europa, que podría causar 700.000 muertes adicionales en el continente, además de los 1.5 millones de muertes ya enumeradas. De esta manera, cada vez son más los países que aumentan la presión sobre los no vacunados, una política equivocada como lo estamos demostrando. El último ha sido Italia. Solo podrán entrar en locales de ocio y restaurantes aquellas personas que tengan un esquema completo de vacunación y los que hayan pasado la enfermedad, dejando de esta manera de lado a las personas que quieran hacerlo con un certificado negativo. El gobierno favorecerá a los vacunados para frenar una posible cuarta ola, dando luz verde al llamado superpasaporte COVID. La medida entrará en vigor el 6 de diciembre y restringe la entrada a varios lugares a los no inmunizados, quienes solo podrán utilizar un test negativo para ir a sus empleos. El objetivo de esto es presionar a ese 15% de la población que no ha recibido ninguna inyección, pero es que es matemáticamente incoherente, vamos a ver los números de Italia, que el 15% de la población sea culpable de un aumento en los casos, inclusive peor que cuando no tenías vacunas disponibles. Vamos a ver la vacunación de Italia. Es que está muy mal enfocado todo esto. Digo, en su momento los gobiernos se van a dar cuenta. Vean la vacunación de Italia, 80%. Inclusive ya hay una franja de población que tiene dosis de refuerzo, pero en general, prácticamente el 80% de la población italiana tienen un esquema completo. Y aún así, igual que en Francia, tienen una tendencia al alza, pero consistente. Un alza que va del 8.000, el 13 de noviembre 8.000 casos y el 24 de noviembre 12.000, tienen una alza exponencial en la propagación del COVID, con todo y tener al 80% de la población vacunada. La mortandad ciertamente ha bajado, pero como ya lo vimos en otros países, pues la mortandad sube a medida que suben los contagios y obviamente suben también las hospitalizaciones. Así que todas estas medidas de los pasaportes COVID están completamente mal enfocadas. Las restricciones y las medidas sanitarias, repito, deben ser para toda la población en general, de manera pareja,
para toda la población si es que de verdad esto se trata de combatir una pandemia, porque si se trata de otra cosa y se usa la pandemia como pretexto, pues ahí estamos hablando ya de otro tema. Esto ya se salió de línea narrativa, esto ya estaríamos hablando de otras cosas, ya no de una pandemia. Tal parece que esa es la intención, porque si tú quieres frenar una pandemia, si realmente eso quieres, pues aplicas las medidas sanitarias para el 100% de la población, independientemente de que si tienen vacuna o no. Eso si quieres controlar una pandemia, como lo está haciendo China, como lo está haciendo pues también dentro de China Taiwán, como lo está haciendo China, que en una ciudad de 4 millones de habitantes se presentan 100 casos y restringen todo. Y estamos hablando que China tiene una tasa de vacunación del 100%. Vamos a checarlo. La China continental es, es impresionante. Ah, aquí no te ponen el número de porcentajes. Vamos a ver. Desde el comienzo total. Por esta ubicación se muestra la cantidad. Bueno. 2000. Caray, 2.000 millones de chinos, dosis que administraron, dosis cada 100 personas. China tiene una vacunación altísima y aún así eh, aplican las medidas sanitarias y restricciones para toda la población en general, porque la intención del gobierno chino es controlar una pandemia y lo han hecho muy bien. Si nosotros vemos las estadísticas de China, pues son bajísimas, prácticamente nulas. Actualmente en todo el territorio chino existen 26 casos nuevos. Tienen un promedio de menos de 30 casos al día en China. Vean las estadísticas, prácticamente nulas. Esto pasa cuando un país realmente se dedica a combatir una pandemia. Pero lo que están haciendo en Europa ya es otra cosa. No nos quieran pues, ver la cara, ¿no? ¿A quién quieren engañar? Bueno, esto yo creo que va a ser tema de otro video.